Ha comenzado prácticamente desde hace ya 2 o 3 semanas, aunque realmente la campaña oficial empieza el 22 de mayo. Pero bueno, ya estamos con las pilas cargadas, trabajando muchísimo y visitando sobre todo todas las zonas que normalmente siempre son un poco las olvidadas de estas elecciones, como son las comarcas más alejadas de las capitales, las comarcas interiores. Estamos hoy aquí en San Juan, estamos en l'Alacantí, vamos a visitar Alicante, tanto Marga Sanz como yo, Marga Sanz, la coordinadora general de Esquerra Unida de País Valencià. Hemos empezado esta campaña, además, con una intención muy clara, y es que debido a que el bipartidismo que sufrimos en el Estado español siempre hace que estas elecciones sean las más silenciosas, digamos, las que menos conoce el electorado español. Exacto, y además se da muy poca información desde la administración central, desde la administración autonómica, que son los lugares desde los que debería de primar la información en un estado de derecho democrático, ¿no? Siempre el silencio, como decía, ha primado en estas elecciones, y por eso nosotros hemos empezado las elecciones con una intención muy clara de hacer una campaña muy didáctica. Nosotros lo que queremos es que el malestar, que el desencanto, que la tragedia que está viviendo el Estado español hoy día debido a la crisis de modelo económico que estamos viviendo, que todo ese desencanto se pueda de alguna manera reorganizar hacia un voto consciente, responsable, y hacia la movilización de las trabajadoras y de los trabajadores del Estado español. Y las elecciones europeas es una gran excusa, sobre todo porque desde Europa es desde donde se marcan los límites y los ámbitos de actuación a partir de los cuales después tanto el Estado español como las autonomías ejercen o legislan, ¿no? Exacto, las leyes europeas, las directivas, son de transposición obligatoria después a los miembros de la Unión Europea, con lo cual todas las políticas que allí se votan y que allí salen favorecidas para su aplicación, después aquí tienen que adaptarse debidamente a las legislaciones ya nacionales, a las constituciones, etcétera, de cada país de la Unión Europea, pero son de transposición obligatoria. Así que esas políticas son muy importantes después para todas aquellas políticas que se vayan a implantar en España. Eso nos ocurre, por ejemplo, con el proceso de Bolonia. El proceso de Bolonia no es una directiva en sí, pero sí que emana desde los organismos de la Unión Europea y nos obliga de alguna manera a intentar aplicarla y a adaptarla a nuestra educación. Por eso nosotros, tanto el movimiento anti-Bolonia como los estudiantes en general, que tenemos algún sentido crítico, no queremos que nos impongan antidemocráticamente una ley de educación que ni siquiera hemos podido debatir. Por eso nosotros estamos a favor de un referéndum, a favor de un debate, a favor de la paralización, de la aplicación forzosa del proceso de Bolonia, porque de esa manera no podemos construir Europa. No se puede construir Europa bajo medidas antidemocráticas como son las implantaciones forzosas de medidas legislativas en un Estado de Derecho como es el Estado de Derecho español. Así que nosotros lo que pedimos, por ejemplo, en el tema del proceso de Bolonia, que es simplemente por dar un ejemplo de cómo nos influye todas las políticas europeas, nosotros en ese aspecto también apoyamos todas las movilizaciones anti-Bolonia porque creemos que son un ejercicio de responsabilidad cívica y sobre todo de responsabilidad democrática. Bueno, hemos visitado sobre todo los de la zona de Valencia, hemos visitado la comarca de la Safor, hemos visitado Gandía, Alzira, Ontinyent, hemos visitado lo que es la capital de Valencia, después hemos visitado Castellón también, y ahora vamos a comenzar un poquito por Alicante. La semana que viene también visitaremos Elche, visitaremos Torrevieja, vamos a hacer una gran tournée, sobre todo para llevar todas estas informaciones, tal y como hicimos en Muchamel hace unas semanas, que vino Billy Meyer, el cabeza de lista a las elecciones europeas por Izquierda Unida, que ya es, de hecho, el eurodiputado que ha estado trabajando en esta anterior legislatura y que, por ejemplo, fue uno de los que pudo paralizar la directiva de las 65 horas, porque creo que esa es la más conocida, la que más se ha oído, gracias a que hicimos una campaña muy fuerte entre sindicatos y el partido de la Izquierda Europea, que es en el que confluimos nosotros en Europa, porque Izquierda Unida no está sola en Europa, está dentro de un órgano mucho más grande, que es el partido político de la Izquierda Europea, en donde confluyen organizaciones anticapitalistas como
comunistas, socialistas y de la izquierda más radical de Europa y bueno, de la más radical hasta la un poco más moderada, pero de la izquierda a fin de cuentas. Y fuimos los que paralizamos la directiva de las 65 horas porque supongo que conocéis que contó con la abstención del Partido Socialista y con el voto a favor del Partido Popular. Bueno, nosotros es que lo que queremos poner en el centro del debate, y hablo de nosotros como Izquierda Unida lo que quiere poner en el centro del debate político en esta campaña es la crisis. No se puede hablar de otra cosa porque sería una falta de respeto a la ciudadanía europea en general. Estamos ante una crisis que no es una crisis coyuntural, no es una crisis a nivel geográfico que nos haya tocado aquí en España, es una crisis a nivel mundial y es una crisis a nivel de modelo económico. Estamos ante la crisis del capitalismo y hay que llamarlo por su nombre sin tener ningún miedo porque es el nombre que define a nuestro sistema económico, ¿no? El capitalismo. Estamos ante una crisis de capitalismo que no se puede combatir con más capitalismo, porque más capitalismo lo único que hará será intentar mantener los beneficios de las empresas, de las multinacionales y a nosotros todavía relegarnos más a peores derechos laborales después de haber conseguido las conquistas sociales que conseguimos en el siglo pasado tras luchas de movimiento obrero increíbles que no pueden ahora mismo verse relegadas a que, por ejemplo, hubiéramos tenido una jornada laboral de 65 horas semanales o que, por ejemplo, con la directiva de servicios, la directiva Bolkestein, se privaticen a costa de las políticas europeas los servicios públicos y las empresas tengan a su libre albedrío todas las libertades que quieran y tengan los derechos de los trabajadores a la carta según les pueda beneficiar más o menos. La crisis debe de dominar el debate. No queremos debates de corruptelas ni debates en los que PP y PSOE se tiren la pelota unos a otros, que es lo que están haciendo para cubrir con una cortina de humo el verdadero debate político que concierne a Europa. No queremos hablar de eso porque le corresponde a la justicia operar. Queremos hablar de verdad, de política, y queremos hablar de propuestas sobre todo de política económica, que son las únicas que le deben importar al electorado español, a los trabajadores y a las trabajadoras. ¿Qué propuestas son esas precisamente las que lleva Izquierda Unida? Pues nosotros, sobre todo, lo que estamos intentando, los mensajes que más estamos comentando son, por ejemplo, los de no tener ningún miedo a una reforma laboral, pero una reforma laboral que vaya en beneficio de los trabajadores. No siempre la reforma laboral tiene que ser para eliminarlos. Nosotros estaríamos a favor de disminuir a 35 horas semanales la jornada laboral. ¿Por qué? Porque es algo de sentido común. Si todavía aprovechamos mejor la capacidad de trabajo, podemos fomentar muchísimo más empleo de mayor calidad y por fin que la gente pueda de nuevo tener poder adquisitivo para poder dinamizar de nuevo toda la estructura económica. Además, naturalmente, una planificación democrática de la economía, que el Banco Central Europeo, por ejemplo, esté controlado por el Parlamento. El Banco Central Europeo no puede ser algo antidemocrático en la Europa que se está construyendo. Por eso la gente no se cree Europa y por eso la gente no va a votar. No va a votar porque esta Europa es antidemocrática, por lo que te comentaba, por cómo se aplican todas las medidas que allí se votan, pero además porque el Banco Central Europeo, que es el que inyecta dinero a las empresas que se están quedando sin beneficios, no queremos que redistribuya así nuestro dinero, no queremos que redistribuya así el dinero de los europeos. Queremos saber hacia dónde va y queremos ser los que elijamos, o el Parlamento en representatividad, en una democracia representativa, el que de verdad elija a qué sectores de la economía debe ir ese dinero para que de verdad todo esto vuelva a funcionar, ¿no? Estamos en una Europa que prima sobre todo los beneficios de las multinacionales y de las empresas, y ese es un ejemplo más, que el Banco Central Europeo no se rige por las medidas del Parlamento.